van a pasar con Adriana hasta 5 años. Hasta 5 años van a pasar con Adriana. Y recordamos tener en silencio nuestro celular, tratar de, los que nos quedamos un poquito al fondo, tratar de tener cuidado con nuestros hijos, para que no hayan distracciones y así podemos estar atentos a la palabra de Dios. Oscar, rogamos que el Señor te bendiga. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Una alegría, un gozo llegar ya al fin de las conferencias. Y empezamos predicando el Evangelio. Noche de bautismo, noche de evangelismo. Y algunos tomaron la decisión más importante de su vida, de venir a Jesucristo. Y en esta noche queremos cerrar esta conferencia predicando el mensaje del Evangelio. Hemos tenido varias reuniones de enseñanza, de desafío de la palabra de Dios, pero en esta noche queremos predicar el Evangelio. Así que a todos aquellos vecinos, amigos, familiares que tal vez nos visitan por varias veces o tal vez vienen por primera vez, sean muy bienvenidos a la casa del Señor. Y queremos hablarte en esta noche del mensaje más grande, más extraordinario, del mensaje que cambia vidas, que transforma, que no es el mensaje de una iglesia, no es el mensaje de un pastor, no es el mensaje de una religión, es el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Esto es el Evangelio, es la gran noticia que Dios quiere reconciliar consigo al mundo, al hombre, a vos y a mí, y ha trazado un camino, ha construido un puente. Y ese camino es uno solo y se llama Jesucristo, su Hijo. Dios hecho hombre, Dios en la persona de Jesús, para que vos y yo podamos tener salvación y vida eterna. Yo quiero hablar en esta noche acerca de 4 características del llamado de Dios. Para eso voy a utilizar un pasaje del Nuevo Testamento. Usted sabe que la palabra de Dios está dividida en Antiguo Pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cuenta un poquito la historia del pueblo de Israel y todas sus peripecias desde que sale o se forma desde Abraham allí de Ur de los Caldeos hasta el tiempo que llamamos el silencio de Dios. Y luego sí va a venir el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, en donde allí está toda la historia del Señor Jesús, de la iglesia, el inicio de esta y las cartas que deja a través de los distintos apóstoles. Por favor, Evangelio según Lucas, Nuevo Testamento, capítulo 19. La historia es la historia del Señor Jesucristo con un hombre que tenía algunas características especiales. Dice la palabra de Dios que habiendo entrado Jesús en la ciudad de Jericó, iba pasando por este lugar y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Jesús, puesto en pie, dijo el Señor, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. El Señor Jesús dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y todos juntos vamos a leer el pasaje final, como dije, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está. Vamos a entrar en tema. En primer lugar, tenemos que ver las 4 características del llamado de Dios. Diga conmigo la palabra personal. ¿Cómo es la primera característica? Personal. Recuerde, el llamado de Dios no es claro, no es Movistar, es personal. Pasamos el chivo, ahí está. La cuestión es que en primer característica que tiene el llamado de Dios es que es un llamado personal. En segundo lugar, diga conmigo, esta palabra es más difícil, diga la palabra apremiante. ¿Cómo es el llamado de Dios? Apremiante. En tercer lugar, diga conmigo, y allí se puede, si tiene con quién, darle un abracito, un besito, porque el llamado de Dios es un llamado amoroso. ¿Cómo es? Amoroso. Ahí está, miran los chicos a ver quién se abraza, ¿no? En tercero, diga conmigo la palabra necesidad. Necesidad.
Porque la cuarta característica del llamado de Dios es que muestra nuestra mayor necesidad. En primer lugar, el llamado de Dios es personal. En segundo lugar, el llamado de Dios es apremiante. En tercer lugar, el llamado de Dios es amoroso. En cuarto lugar, el llamado de Dios muestra nuestra mayor necesidad. Dice la historia que voy a utilizar que iba entrando Jesús por la ciudad de Jericó. Jesucristo, aquel que trastocaba las calles de Palestina. Jesucristo, aquel que llegaba y realmente trastocaba todo. Aún una boda, en donde siempre en una boda el centro es la novia. Sin embargo, aquí fue Jesucristo y transforma el agua en vino. Él es el que hace milagros. Él es el que da de comer a la multitud. La gente está maravillada, está asombrada. Gran profeta ha venido a Israel y Dios ha visitado a su pueblo. Terminaban diciendo. Él llega a la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad antigua, es una ciudad muy famosa para el estudiante bíblico, porque en los tiempos que hemos estado viendo, sobre todo en estos días de reunión, acerca de que el general Josué va a tener que, cuando llega a la tierra prometida, el primer gran enfrentamiento es rodear las invencibles murallas de Jericó. Y en el poder de Dios, nadie podía con un ejército. No había tanques de guerra, no habían cañones, no había armamento en ese momento posible para derrumbar semejantes murallas. Sin embargo, Dios dice, no es con ejército, no es con espada, es con mi Santo Espíritu. Y allí enlaza una estrategia que suena hasta ridícula: empezar a rodear la ciudad, empezar a gritar y empezar a tocar cornetas. Mire, yo nunca he visto a nadie dando vueltas como en una calecita y gritando y haciendo sonar trompetas ganar una guerra. Sin embargo, Dios dice, con mis armas van a vencer. Y caen los muros, y allí el ejército de Israel avanza y conquista la gran ciudad de Jericó. Extraordinario. En estos tiempos, en los tiempos del Señor Jesús, Él va llegando a la ciudad de Jericó. Y dice, se presenta allí nuestro personaje, que tiene algunas características. Y dice que había un varón llamado Zaqueo. Zaqueo era un muchacho israelita. En aquellos tiempos Israel estaba bajo el imperio del yugo romano. Los romanos manejaban el mundo conocido. Ellos imponían su fuerza, su política, su religión, su economía, sus costumbres. Todos los caminos conducen a Roma. Roma manejaba todo. La cuestión que Israel también estaba bajo el dominio del yugo romano. La cuestión es que Roma tomaba a algunos habitantes de los distintos pueblos que se transformaban en lo que aquí la palabra de Dios llama publicanos. Y estos cobraban impuestos a su propia gente y se lo daban a aquel que gobernaba, que era Roma, ¿se entiende? Entonces Zaqueo era un israelita que le cobraba impuestos a sus hermanos israelitas para dárselo a Roma. Era un vendepatria, un traidor este Zaqueo. Nadie amaba a Zaqueo. El pueblo de Jericó no lo quería ni ver. Ahí está Zaqueo. Pero dice que Zaqueo era israelita, pero también era medio argentino. ¿Escuchó usted? ¿Lo leyó? Sí, porque dice que era jefe de los publicanos, jefe de los cobradores y rico. Parece ser que Zaqueo se quedaba con algunos vueltitos que le quedaban por allí y lo había heredado de una abuela argentina que tenía, no sé. Y la cuestión es que allí se quedó con algunos vueltos y se había hecho rico. Dicen que algunos funcionarios, acá en San Luis no, en Rosario, allá están los que se hacen ricos. La cuestión es que Zaqueo tenía esta característica: él era un mal visto en su pueblo, él era un traidor, un vendepatria, y encima por allí algo se le caía al bolsillo y era rico. Pero tenía algo bueno, porque dice que procuraba ver quién era Jesús. Y acá viene la gran característica de Zaqueo. Pero no podía. ¿Por qué no podía? A causa de su estatura. Era petizo. ¿Qué tendrá el petizo? Bueno, ahí está. Y allí estaba Zaqueo, que no podía ver quién era Jesús porque era petizo. Tenía un montón de cosas malas. Tenía una buena, procuraba ver quién era Jesús. Era petizo. La gente lo iba a estar tapando, contra que no lo quería mucho, lo iban a estar medio pisando más que otra cosa. Y dice, ya está, me voy a subir a un árbol. Y seguramente cuando viene Jesús, yo voy a estar allí en el centro y voy a ver todo lo que va a suceder. Y el petizo va y se sube al árbol. Y allí arriba queda escondido entre las ramas, entre las hojas, y viene la caravana.
Viene Jesucristo al frente, seguramente venían los discípulos, siempre venía una gran multitud, y allí llegan todos a Jericó, y empiezan por la calle y agarran la peatonal de Jericó. Y allí viene el Señor Jesucristo, y llega al árbol donde estaba el petizo. Y la cuestión es que el Señor se para allí, abajo del árbol. Entonces Zaqueo dijo: wow, platea preferencial, voy a estar aquí mirando y el Señor va a hacer milagros, y el Señor por allí da de comer a la multitud, seguramente va a dar uno de sus discursos y mensajes extraordinarios, y yo voy a estar acá arriba y voy a estar viendo esto. Pero qué sorpresa se llevó el pobre Zaqueo, porque Jesús se detiene y dice que mira hacia arriba, corre alguna ramita y le dice: Zaqueo, ¿qué hace ahí arriba? En primer lugar, mire las palabras del Señor. Él, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo. ¿Por qué le dijo Zaqueo? Porque el llamado de Dios es ¿cómo? Personal. El llamado de Dios es personal. El petizo habrá dicho: ¿quién le contó? ¿Quién le dijo que me llamo Zaqueo? ¿De dónde me conoce Jesús? ¿Cómo sabe que estoy acá arriba del árbol? Mi querido, Él conoce todo, porque Él es Dios. Él te creó, Él te formó, y en esta noche te quiere salvar. Él quiere darte salvación y vida eterna, y conoce tu vida. Conoce tu mente porque conoce tus pensamientos. Conoce tu corazón porque conoce tus sentimientos. Él conoce tu hogar, tu matrimonio, tu familia, tu noviazgo, tu trabajo, tu escuela. Él conoce todo de tu vida, y Él sabe desde cómo te llamas hasta el resto de tus cosas. Mi querido, el llamado de Dios es personal. Tal vez usted dice: mira, Oscar, yo vengo de una familia cristiana, yo vengo de una familia católica, evangélica, pentecostal, yo seguramente iré al cielo. Mire, no, porque dice la palabra de Dios: cada uno dará cuenta a Dios por sí mismo. Mi papá ha sido un pastor, mi abuelito también fue pastor, el tatarabuelito fue pastor, y así sigue la tradición familiar, pero eso no me hace a mí cristiano. Yo necesitaba ir a los pies del Calvario, pedir perdón por mis errores y pecados, y tener una relación personal. Como yo te dije la primera noche, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación entre el hombre y el Creador. ¿Tenés esa relación? ¿Tenés ese encuentro personal con Jesucristo? ¿O estás confiando que tal vez tus obras, que tal vez tu religión, que tal vez tu moral te van a llevar al cielo? Mirá, está re bueno que te portes bien, que seas una buena persona, pero no alcanzan, querido, no alcanzan para la salvación de tu alma. No es por ir a una iglesia, no es por ser religioso, no es por cumplir ciertos ritos o hacer una caminata. Por eso vos no vas a ser salvo. Tenés que ir a la cruz del Calvario, tenés que pedirle perdón al Señor, tenés que arrepentirte de todos tus errores y pecados, y de esa manera vas a llegar a la salvación y la vida eterna. El único camino es el Señor Jesucristo. Es verdad que hoy en día tratan de meter a la gente en una bolsa de gatos de la fe, y allí dicen: todos los caminos conducen a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? No, hay un solo Dios, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El único camino. No hay muchos caminos, no hay atajos, no hay otro camino que quizás puentee y llegue a Dios. No, querido, Jesucristo es el único que te puede salvar. El llamado de Dios es personal. En segundo lugar, el llamado de Dios es apremiante, porque el Señor lo mira para arriba y le dice: Zaqueo, personal, date prisa, date prisa. Es apremiante. Mire, la salvación no es para mañana, la salvación no es para dentro de 2 horas, la salvación es para ahora. Este es el momento. Si vos te estás ahogando y allí estás a los manotazos en medio del río, estás en el río Paraná, ancho, enorme, y allí vos estás ahogándote, vos vas a decir: véngame a salvarme. ¿Cuándo? Esta noche venga. No, ya te ahogaste. No va a haber salvación para vos. Vos decís: ahora mismo, tirame el salvavidas, dale, que si no me ahogo. Ahora mismo necesitas del Señor. Date prisa. Y la gente quiere dejar para más adelante. Mirá, Oscar, yo cuando llegue viejito, ahí en el último suspiro, yo voy a decir: Señor, perdóname, y ahí me voy a arrepentir. ¿Y cuándo será ese último suspiro? ¿Cuándo será ese momento en donde cruces el frío umbral de la muerte y tengas que enfrentarte con el Creador? No lo sabemos. Pero el Señor te dice en esta noche, dándote una oportunidad: date prisa. En primer lugar, mi llamado es personal. En segundo lugar, mi llamado es apremiante. Hace muchos años, yo tenía, de la edad de los chicos aquí, un compañerito que venía conmigo a la escuela dominical.
Su nombre era Roberto. Y Roberto era el alma del grupo, él era el más festivo, era el más alegre. Encima él venía de una familia de muy buena posición social. En aquellos tiempos no teníamos grandes juguetes. Con una chapita, un palito y una pelota ya estábamos bien. No había play, no había nada. Pero este chico, como venía de una buena posición económica, tenía juguetes que los otros no teníamos. Y a mí me gustaba ir a jugar a la casa de Roberto, porque jugábamos con cosas que en casa ni en foto. La cuestión es que siempre Roberto estaba allí. Fue pasando la etapa, llegó la adolescencia, vinieron los campamentos. Siempre él era el más festivo, pero nunca él se decidía por Cristo como Salvador. Llegó la etapa de la juventud y Roberto ya empezó a venir espaciado a la iglesia, hasta que un día no le vimos más. Mi padre siempre nos llevaba con el auto a la iglesia y siempre lo vi parar en la casa de Roberto, golpearle la puerta, decirle: Roberto, ¿vas a venir a la iglesia? Y le decía: Pepe, yo te quiero mucho, pero para más adelante yo voy a arreglar mis cuentas con Dios. Pasó el tiempo, yo me hice joven y iba a hacer unos trámites a un banco que el que conoce Rosario estaba enfrente de la Plaza Alberdi. Surgían las primeras grandes motos, creo que eran japonesas, de alta cilindrada. Y solamente algunos chicos de mucho dinero podían tener semejantes motos y paraban en un pequeño grupito allí en la Plaza Alberdi y hacer facha, se llamaba en aquella época, ¿sabes? Hacían facha, che. Ahí ponían las motos. Y todos miraban las hermosas motos que muy poquitos podían tener. La cuestión es que yo bajo ese día, iba en el colectivo, voy a pagar unos impuestos allí al banco, y veo las motos, y wow, me pongo a ver las motos allí, y de repente un muchacho de los que estaban allí, que eran los dueños de la moto: Oscar, ¿cómo te va? Lo miré 1 o 2 veces y no lo reconocí. ¿Te acordás de mí? La escuela dominical. Y empecé a mirarlo. Roberto, ¿te acordás de mí? Sí, ¿cómo andás? Y así empezamos a charlar. Yo le traté de imitar, le dije: che, te esperamos en la iglesia, los muchachos, así jugamos al fútbol, venite. Dice: yo te prometo, Oscar, mirá, como siempre le dije a tu papá, que para más adelante yo voy a arreglar mis cuentas con Dios. Dice: ¿ves la moto aquella? ¡Wow! Extraordinaria. Esa es mi moto. Estoy disfrutando de lo más. ¿Ves la chica rubia que está al lado? Sí, qué bonita. Esa es mi novia. Le digo: te felicito. Bueno, sabes, estoy disfrutando de la vida extraordinariamente. Qué bueno. Le volví a insistir y volvió Roberto a decirle: Oscar, yo te prometo que para más adelante yo voy a ir y voy a arreglar mis cuentas con Dios. Nos despedimos, yo fui a hacer mi trámite, él siguió por allí. Al otro día, como siempre hago, ahora lo hago por internet, pero antes era en papel. Iba a leer el diario La Capital, allí en Rosario, el decano de la prensa argentina, y empiezo a ver notas. Y de repente llega una nota. Había una foto, mostraba un accidente, y contaba el redactor del diario que un muchacho con una moto de alta cilindrada iba por uno de los bulevares, el Boulevard Rondó, a alta velocidad, pero de repente a alguien que no respetó el semáforo se le cruza, lo toca en una de las ruedas y caen despedidos. Era un muchacho y una chica. Las ambulancias vinieron rápido, pero ya estaban sin vida. Seguí leyendo la nota y decía allí el redactor del diario, dice: quien manejaba la moto era Roberto Lojo, mi amigo, el de la escuela dominical. Retumban, mi querido amigo, hasta el día de hoy las palabras de Roberto. Querido Oscar, para más adelante yo te prometo ir y arreglar mis cuentas con Dios. No hubo más adelante. El Señor le dijo: hasta aquí llegaste, hasta aquí te di la oportunidad y tu vida se acabó. Él pensó que todo lo tenía. Él pensó que tenía una vida por delante, pero nadie tiene comprado la vida en este lugar. ¿Cuánto vas a vivir, querido amigo? 50, 60, 70, 100 años tal vez. ¿Qué es esto comparado a una eternidad? ¿Qué es esto comparado a algo que comienza pero nunca termina? En la condenación eterna si no recibes a Cristo, o en la salvación eterna al lado del Señor. ¿En qué se define esto? Aquí en la tierra. No hay un espacio allí para arreglar las cuentas con Dios. No hay un purgatorio donde yo pueda llegar y allí transar y bueno, que Dios me perdone de última. No hay. Dios dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no verá la vida. El juicio de Dios está sobre él. Date prisa. No seas como Roberto.
que quizás sos un muchachito, un adolescente y decís, mira, Oscar, está re bueno lo que decís, pero más adelante yo voy a arreglar mis cuentas con Dios. Yo no sé si habrá más adelante. Mire, yo, querido, de chiquito fui y arreglé mis cuentas con Dios. No sea cosa que no haya para mi vida más adelante. Yo me puedo morir ya mismo, seguramente algunos llorarán, otros se alegrarán, pero la cuestión es que me voy tranquilo de este mundo, porque me voy con el Señor a la eternidad. En primer lugar, el llamado de Dios es personal. En segundo lugar, el llamado de Dios es apremiante. En tercer lugar, Él le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Qué podría haber dicho el Señor? A ver, discípulos, muévanle en el árbol, bajen al petizo, tírenlo, córtenle la rama, que se caiga. No, amorosamente le dijo, vení, bajá, vení, descendé. Y lo habrá ayudado y todo. Porque el llamado de Dios es un llamado de amor. Querido, Dios te ama. Y te ama de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para morir por vos en la cruz del Calvario. Nos ama de tal manera que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él muestra, Él encarece su amor para con nosotros. Él lo manifiesta de una manera sin igual, que en la persona de Cristo se despliega la esencia del amor de Dios. Él no tiene amor, Él es amor. Él es la fuente, Él es la esencia del amor. Y Él te ama, y Él te quiere, y Él quiere salvarte en esta noche. En primer lugar, el llamado de Dios es personal. En segundo lugar, el llamado de Dios es apremiante. En tercer lugar, el llamado de Dios es amoroso. Pero en cuarto lugar, el llamado de Dios muestra nuestra máxima necesidad. Dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy entre yo en tu casa. La mayor necesidad que tiene el hombre no es un auto 0 kilómetro, que está bueno. Si le sobra uno, regálemelo. No es una pileta de natación para el verano. Si tiene una pileta, invíteme, yo voy a ir. La mayor necesidad que tenemos es arreglar nuestras cuentas con el Señor. El hombre no le da importancia a lo espiritual. El hombre vive en lo material, vivimos en lo material, pero no es lo más importante. La mayor necesidad que tiene el hombre es arreglar sus cuentas con Dios. Y hoy el Señor de manera amorosa te dice, es necesario que entre yo en tu vida. Es necesario que entre en tu hogar. Es necesario que arregle tu vida, no importa cómo esté. Tal vez envuelta en el pecado, tal vez envuelta en la droga, en el sexo, en el alcohol, tal vez con un matrimonio destruido. Yo no sé, tú tal vez eres un hombre moral, un hombre religioso, pero no has tenido ese encuentro personal con Cristo. Y Él te dice en esta noche, es necesario, tu mayor necesidad es que entre hoy en tu casa, que entre hoy en tu vida, que entre en la casa de tu corazón. ¿Querrás venir a Cristo en esta noche? ¿Querrás pedirle perdón por tus pecados? Yo quiero invitarte a que hagas lo que hizo el petizo. Si sos alto no importa, Este mensaje no es para petizos, los grandotes también pueden venir. Dice que entonces Zaqueo, puesto en pie, medía 1.20, ¿no? Puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si alguno le he defraudado, ¿a quién defraudé? Sacó la cara así por la ventana, ¿no? De la casa y dijo, ¿a quién defraudé? A mí. Pues saltó, medio pueblo vino. Dice, muchachos, hagan fila. Yo le voy a devolver 4 veces lo que le he quitado. Zaqueo empezó a cambiar porque Dios había entrado en su casa. Algunos murmuraban, siempre murmuran. No te hagas problema, te van a sacar mano, te van a criticar, no importa. Dice, mucho Jesús, mucho Dios, pero entró a morar con un hombre pecador. ¿Sabe a qué vino? ¿Sabe de qué está lleno este lugar? De pecadores. ¿Sabe quién te habla? ¿Quién es? Un pecador. Un pecador. Pero un pecador redimido. Un pecador salvado. Aquí hay 2 clases de pecadores. Los que siguen viviendo en el pecado y los que siendo todavía pecadores hasta que Él nos haga perfecto. Un día fuimos a la cruz del Calvario y le pedimos perdón. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado. Querido, y el Señor les dice, muchachos, no se mientan. El Hijo del Hombre no vino a buscar justo. No hay justo ni uno. No hay uno bueno para presentarse delante de Dios. El Hijo del Hombre vino a buscar pecadores. Porque vine a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y Zaqueo era uno perdido y ahora ha sido encontrado por Dios. Y su vida cambió para siempre. ¿Sabe una cosa? ¿En qué ciudad vivía Zaqueo? ¿Se acuerdan? En Jericó. Muy bien. Nunca más Jesús volvió a pasar por la ciudad de Jericó. Estudia la Biblia. Nunca más Jesús volvió a pasar por la ciudad de Jericó. Si Zaqueo no hubiera procurado ver quién era Jesús y no le hubiera invitado descendiendo rápidamente del árbol a entrar en su casa, hoy Zaqueo sería uno de los pecadores que se estaría perdiendo por la eternidad. Pero él se arrepintió, él cambió en el poder del Señor. Y seguramente allí en el cielo habrá un petizo que nos vendrá a abrazar y dirá: yo soy Zaqueo, yo soy el del árbol, yo soy aquel que un día recibió a Jesús. Ah, mi querido, ¿tenés a Cristo en tu corazón? Cuenta la historia. Esto no está en la Biblia, por favor, preste esto atención. Cuenta una historia que escuché por allí, de un libro secular, de un historiador secular, que Zaqueo todos los días tomaba un cántaro de agua y se iba para el centro de la ciudad. La mujer, la esposa, como toda mujer, no se enoje, curiosa ella, lo siguió al petiso un día. Dice: viejito, ¿a dónde se irá con el cántaro de agua? Y para no molestarlo, se iba escondiendo y lo siguió por atrás. Y llegó al centro de la ciudad, allí en la peatonal, y se encontró con Zaqueo, que tomaba el cántaro de agua y lo volcaba para regar aquel árbol. Todos los días cuenta esta historia que Zaqueo iba a recordar el momento en donde él se encontró con el Señor Jesucristo. Ah, mi querido, tal vez en esta noche sea el día más importante de tu vida. Tal vez en esta noche nunca se borrarán de tu mente y de tu corazón cuando Cristo entre y te cambie para siempre. Date prisa, desciende. Es necesario que Jesús entre hoy en tu casa. ¿Quieres venir a Cristo? ¿Quieres invitarlo en esta noche a que Él sea tu Salvador personal? ¿Quieres pedirle en esta noche que te reciba como hijo? Yo quiero invitarte a hacer una oración. Pero escuche bien. Por hacer una oración, nadie se salva. Usted puede orar esta oración 1000 veces, repetirla como un loro. Nadie se salva por hacer una oración. Tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber sincera fe para que Dios en esta noche sea tu Salvador personal. Ora conmigo. Tal vez usted le llama a rezar, elevar una plegaria. Yo le llamo a orar porque la Biblia dice que orar es hablar con Dios. Y yo quiero que en esta noche hables con Dios allí en el lugar que estás. Le pidas perdón por tus errores y pecados. Y dándote prisa, venga a los pies del Calvario. No para cambiar de iglesia, no para cambiar de religión, sino para tener un encuentro personal con este Dios que sigue llamando a la humanidad. Por favor, voy a pedir a todos los que están aquí que oren. Los que tienen al Señor para que oren, para que el Espíritu Santo esté trabajando. Y para aquellos que aún no han recibido a Cristo en esta noche, tomen la decisión más importante de su vida y puedan recibir a Jesús como Señor y Salvador. Ore conmigo. Señor Dios, en esta noche quiero pedirte perdón por mis errores y pecados. Creo en ti. Creo que ocupaste mi lugar en la cruz del Calvario. Recíbeme como hijo. Creo que eres mi Salvador y Señor. Manifiesto que estoy arrepentido, sinceramente arrepentido. Sálvame.